Un enredo que los que los dirigen lo hicieron a propósito. Bueno, ellos caen en esa trampa. Para los protestantes, imagen e ídolo es lo mismo, pero para la Biblia y para el diccionario no es lo mismo. El diccionario dice claramente: imagen es una representación de algo o alguien, y ídolo es un dios falso. Así lo dice el diccionario, y así está puesto también en la Biblia. Pero como no entienden los que van a las sectas, no entienden el significado de las palabras, por eso es que los enredan, por no entender el significado de las palabras. Les dicen que es lo mismo ídolo que imagen, y ellos se la creen por no indagar. Por eso es que es importante ver el significado de cada palabra, porque la Biblia está hecha con palabras, y las palabras salen del diccionario. Así que tenemos que agarrarnos del diccionario para ver el significado de las palabras. Bien, pues vamos a ver entonces este tema entonces se llama la tradición. ¿Por qué es importante escuchar este tema y asimilarlo bien? Porque los que no son católicos dicen que la Iglesia Católica se guía por tradiciones y no por la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos, como católicos que somos, debemos dar una razón de nuestra fe a los que nos pregunten y a los que nos pregunten también, porque dice Jesús: vayan por todo el mundo y prediquen a toda persona el Evangelio. Así que bueno, entonces vamos a ver el significado entonces de tradición, para que de acuerdo con eso ya después analicemos lo demás. Tradición, según el diccionario, es esto: es transmisión o comunicación de noticias, literatura, doctrinas, ritos, costumbres, que se mantiene de generación en generación. Eso es lo que es tradición, según el diccionario. Es transmisión o comunicación de noticias. Doctrinas. En este caso, entonces, fíjense ustedes ya bien. Ya vamos entrándole aquí al tema. Fíjense entonces, dice que la tradición son doctrinas o enseñanza, ritos, costumbres, que se mantienen de generación en generación. Bien. Vamos a ver ahora, pues, y ahora que ya vimos eso, que es la tradición, según el diccionario, ahora vamos a sentar bien esto. Que hay una tradición buena y una tradición mala. Son dos cosas: tradición buena y tradición mala. O buena tradición o mala tradición. Pues así es. La tradición buena son las enseñanzas de Cristo. Esa es la tradición buena. La tradición mala son enseñanzas de hombres que no son de Cristo. En el caso de nosotros que estamos estudiando la doctrina de Jesucristo, lo que dijo Jesucristo, lo que dice la palabra de Dios, entonces, bueno, empezando por ahí, entonces, tradición son las enseñanzas que Cristo dejó, transmitidas de viva voz. A eso se le dice tradición. ¿Por qué? Pues porque tradición son doctrinas, costumbres son enseñanzas que se han dejado de generación en generación. En este caso, lo que dijo Jesucristo son tradiciones. Pero claro, buenas son de él, claro. Pero las malas son las que no dijo Jesús. Sí hay, pues son malas. Los que no son católicos dicen que la Iglesia Católica tiene ese tipo de tradiciones, la tradición mala, eso es lo que dicen. Por eso dicen que la Iglesia Católica se dirige por tradiciones, pero ellos no distinguen esas cosas. Para ellos decir tradición es todo malo, es decir, no entienden esto, que tradición es la Biblia.
¿Por qué decimos que la tradición es la Biblia? Porque hay una enseñanza, ¿se fijan? Hay una enseñanza. Entonces eso es tradición. Vamos a ver ya una parte de la Biblia, vamos a ver 2 Tesalonicenses 2:15 para Susana. 2 Tesalonicenses 2:15. Y vamos a ver aquí a José. 1 Corintios 11:2. 1 Corintios 11:2. Y aquí a Chavo. 2 Tesalonicenses 3:6. 2 Tesalonicenses 3:6. Y le damos una cita a Ibérica, Mateo 15:3-9. Y a usted, señora Lupita, ahí le va Marcos 7:3. Marcos 7:3. Bien, mientras andan buscando, yo sigo hablándoles aquí, ya que la encuentren todos para que no nos distraigamos, ¿no? ¿Ya están todos? Uh-huh. ¿Sí? Todos, bien. Entonces, continuamos. Entonces, hablamos que tradiciones son costumbres, son enseñanzas, son doctrinas, ¿no? Eso es lo que es tradición. Bien. Entonces, la tradición que no es buena, ¿cuál es? La de los hombres. ¿Y la de tradición buena cuál es? La de Jesús. La de Jesús, así es. Bueno, ahí vamos bien. Entonces vamos a ver. El apóstol Pablo dice que hay que guardar la tradición. Vamos a distinguir 2 clases ahorita de tradición. 2 clases de tradición buena. No tradición mala, tradición buena. 2 tipos de tradición. ¿Cuál? La escrita y la que se transmitió de voz sin escribir. Son dos tipos de tradición. El apóstol Pablo dice que hay que guardar la tradición o enseñanzas o doctrinas escritas de las 2 formas. Es decir, de la que se dijo a viva voz y de la que está escrita. Las dos tradiciones. Así es. Estamos entonces distinguiendo que hay tradición buena de 2 tipos, la que es de viva voz y la que está por escrito. Entonces, así que lo que dijo Cristo está escrito por un lado y por otro lado está de viva voz, las 2 cosas. Así está. Vamos a ver esa parte, 2 Tesalonicenses 2:15, a ver qué dice ahí. Dice: por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y guarden fielmente las tradiciones que les enseñamos de la palabra o por carta. Así, de la palabra o por carta, ¿se fija? Entonces está de palabra, lo que dijeron por palabra y lo que está escrito. Entonces quiere decir que hay 2 tradiciones buenas, la que está escrita y la que está de viva voz. Son 2 cosas. Y las 2 son buenas. No es que sean malas, las 2 son buenas. Porque vienen de Jesús. Ajá. Una escrita y otra de viva voz. ¿Cuál es la de viva voz? ¿Cuál sería? Lo que no está escrito. Entonces, pues hay 2 tipos de tradición buena, la escrita y la hablada. Son 2 cosas. Lo está hablando el apóstol San Pablo en ese tiempo, que había 2. O sea, la que él dijo por carta y la que les transmite de viva voz, 2. Entonces dice que hay que guardarlas, es decir, no olvidarlas, las 2. No hay que olvidar las 2. Entonces, entonces todo lo que está escrito en la Biblia, entonces tradición, porque son enseñanzas. Recordamos otra vez. Lo que está escrito en la Biblia es tradición escrita. Sí, eso es
Entonces, todas las enseñanzas de Jesucristo son tradición. O sea, todo esto, pues, todo lo que está aquí. Todo lo que está en la Biblia, ¿por qué? Porque son enseñanzas, son escritos, son enseñanzas que vienen de generación en generación. ¿Por qué? Porque recordemos que la palabra tradición es eso: Y es lo que está transmisión o comunicación de noticias, literatura, doctrinas, ritos, costumbres, todo eso. Y es lo que estamos leyendo. Y lo que leemos ahorita aquí, pues es la tradición. La tradición. Es la tradición, así es. Bueno, ahora, lo que yo les decía es esto, que los hermanos que no son católicos dicen que la Iglesia Católica se dirige por pura tradición, pero mala. Así lo dicen. Eso de ir en peregrinación es tradición, no está escrito en la Biblia, no, eso es pura tradición de hombres, no es que Jesús lo haya dicho. Así lo dicen. No sé si ustedes ya hayan oído eso, ¿sí o no? Sí. Y si no, lo van a oír, porque eso así es. Si no, lo van a oír. Eso es tradición de hombres. ¿Sí? Entonces, fíjense una cosa, Jesucristo en ninguna parte de la Biblia dijo escriba, no dijo eso. O sea que la primera predicación fue tradición de viva voz, hasta después los apóstoles escribieron. Y no porque Cristo les haya dicho. El único libro que sí les dijo fue el del Apocalipsis, ¿verdad? Pero todos los demás, ¿no? Ellos decidieron escribir para que nosotros, lo que vimos ahora, pues tengamos la fuente de Y el de las tablas, ¿qué fue? El de las tablas, ¿qué fue? Eso es del Antiguo Testamento. Ok. Ahorita estamos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero de todas maneras eso es también tradición, ¿verdad? Pero eso ya es de lo antiguo. Ahorita estamos hablando del tiempo de los apóstoles. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, bueno. No, que a veces preguntamos también por qué. Pues, Sí, pero ya con eso te aclaré, ¿o no? Sí, también es tradición. Porque otra vez volvemos atrasito. Dice que tradición es enseñanzas, costumbres, doctrinas, ritos. Así es. sí. Bueno, ok. Continuamos. Entonces, pues, ya vimos allí que el apóstol San Pablo dice que hay que guardar la tradición de viva voz y de escrito. Toda la Biblia es el resultado de la tradición de voz, pues los maestros dirigentes, los obispos, escogieron los libros que formarían la Biblia de acuerdo a las costumbres y noticias y doctrinas que habían oído. ¿Se fijan que es importante esto? O sea que los apóstoles no dejaron por escrito ningún libro que dijera así: van a hacer una Biblia y va a tener 73 libros y todos los demás se van a guiar por esto. Eso no dijeron los apóstoles. No. Entonces se usó la tradición hablada para escoger los libros de la Biblia. No sé si me da a entender. Sí, y que no fueron los encargados de escogerla. Ellos escribieron como los... Pero ellos no los escogieron. Sí. Así es. Entonces, Ellos no los Mateo, Marcos, Lucas, ellos escribieron. Ellos escribieron, Pero ellos no decidieron la Ni- calidad y todo. ni tampoco dijeron, miren, esto va a estar dentro de la Biblia que se va a llamar la Biblia ya en el año fulano, 300 y tantos. No dijeron ellos nada de eso, sino que los obispos son los que se reunieron y dijeron, bueno, vamos a escoger los libros que van a componer la Biblia, vamos a reunirlos para examinarlos, ¿ya? Y vamos a escoger los que nos parezcan bien, que estén de acuerdo con la tradición. Fíjense qué importante es eso. Con la tradición hablada, con lo que sabían. Y que fueran por cosas buenas. Claro, porque vienen de los apóstoles y vienen de los obispos. Y si les cierras aquí, porque si no, no van a... Entonces, no sé si vayamos aquí o hay alguna duda. No. Bien, bueno. Entonces los libros de la Biblia se escogieron por la tradición, ¿sí? Porque no había nada que dijera, mira, por la tradición hablada, porque no había por escrito nada que dijera esto, pues no, tuvieron que reunirse y escogerlo. Y no escogieron algunos, otros sí y otros no, así que
Los que les parecieron conveniente fueron los que escogieron. Así que, ¿y por qué? Pues porque ellos traían la tradición de viva voz. Ellos fueron los que dijeron, no, ese libro que está ahí, no. Ese no es porque dijo el apóstol, porque dijo el obispo fulano, porque de eso no. Entonces, tienen esto y esto que no es conforme a la tradición. Así que, por eso, el año 382, el Papa Dámaso I escogió los libros que componen la Biblia junto con todos los colaboradores, los obispos, pues, sí. Así fue como se escogió por la tradición. El Concilio Vaticano. No, el Concilio Vaticano es otra cosa. No, el concilio fue un concilio en ese tiempo, 382, no me acuerdo cómo se llama, pero se reunieron y después en el concilio de Hipona en 393 se volvió a reafirmar lo mismo, que no se movió, quedó igual, se reafirmó. Entonces, no, el Concilio Vaticano II es de acá el 1966. Es muy acá. Todo el concilio de ese tiempo fue en el año 382, hace muchos años, cuando se escogieron los libros de la Biblia. Bien. Así que, pues, por la tradición, se escogieron los libros y quedaron 73 libros escogidos por la Iglesia Católica, que unos son 27 del Nuevo Testamento y 36 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Así es. Los que en total son 73. Y los 27 libros del Nuevo Testamento es una cosa muy importante esta, ¿no? Los que no son católicos los tienen. Esos y no los han movido. Los que movieron fueron los del Antiguo Testamento. Las Biblias de los hermanos que no son católicos tienen 7 libros de menos, pero del Antiguo Testamento, del Nuevo no. Y cosa tan sorprendente que ellos dicen así, dicen que la Iglesia Católica no es la Iglesia de Cristo, así dicen. Entonces, si no es la Iglesia de Cristo, ¿por qué tienen los libros del Nuevo Testamento? Porque la Iglesia Católica los escogió, pues que los saquen de ahí y que hagan su propia Biblia ellos, a su gusto, ¿verdad? Porque esos son propiedad de la Iglesia Católica, son los 27 libros. ¿Y qué dicen ellos de eso? No, de eso casi no les hablan los pastores, de eso no les hablan casi. O sea, yo una vez estuve leyendo libros así de los protestantes, cómo son los estatutos de ellos, sus reglamentos, y dije, voy a ver qué dicen de los libros, a ver cómo fue. Y al llegar ahí, no dicen nada más, dicen así, dicen, unos clérigos escogieron la Biblia, punto. Los libros, ya, eso es todo, no más, todo lo que dicen. Pues sí, pero ahí están ignorantes, no, porque lo que Siguen dicen... preguntando, pero ¿quiénes cuántos fueron? Pero a la gente no le da por preguntar eso. Pero lo que pasa es que, ¿por qué coincide el Antiguo Testamento de la Biblia según ellos y la Biblia de la católica? Porque coinciden. Entonces ellos mismos se contradicen. Porque hay veces que leen en el Antiguo Testamento ya es cierto, y aquí en la Biblia católica también está. Y si no fuera así, tuvieran ellos otra forma de expresarse. Sí. Yo digo, ¿no? Bien, pero los libros del Antiguo Testamento, recordemos que esos libros ya estaban. Sí. Lo que hizo la Iglesia Católica fue agarrar sus libros y juntarlos con los 27. Pero ellos se basan ahí también en eso. También, sí. Entonces, ¿por qué se contradicen que ¿verdad? Bueno, la contradicción está en esto, pues, en que ellos dicen que la Iglesia Católica no es la que Cristo dejó. Entonces, si no es, quiere decir que los libros que escogió entonces tampoco sirven. Porque entonces se contradicen, sí, pero como no saben eso, entonces, y no les dicen los pastores eso. Entonces, que si alguien me está oyendo y va a oír este video, pues vean y pregúntenle a su pastor, ¿verdad? Que tiene que enseñarles de dónde viene la Biblia. Bien, entonces ya vemos pues que el fruto de la palabra de Dios, de la Biblia, es por la tradición. ¿Ya? Así es.
Ahora vamos a ver, entonces ya vimos la tradición o enseñanzas de Cristo que solo se transmiten de viva voz. Ya miramos, ¿no? Ahora vamos a ver la tradición o enseñanza de Cristo que se transmiten por escrito. Estamos hablando del tiempo de los apóstoles. El apóstol Pablo dice que hay que guardar las tradiciones o enseñanzas o doctrinas escritas por la carta o voz, como ya miramos. ¿Ya? Vamos a ver ahora 1 Corintios 11:2. 1 Corintios 11:2. Ajá, la tradición es el evangelio. Esto es lo que predicaba o transmitía el apóstol Pablo. Así lo vemos en 1 Corintios 11:2. Vamos a ver qué dice ahí, ¿sí? Ok, dice así. Les alabo porque me son fieles en todo y conservan las tradiciones tal como yo se las he transmitido. Ahí está. Palabra de Dios. Ahí está la tradición tal como se las escribió, porque Dios se las escribió. Y por eso somos fieles. Ser fiel a la doctrina que Él escribió, no a otra. Es fiel, es decir, no se pasan, los felicita, porque ahí tienen la tradición. Entonces se fijan entonces que no es nada más decir, es que se bajan en tradiciones, porque eso es lo que dicen los protestantes. Y al decir eso quiere decir que son enseñanzas malas. Es lo que dan a entender. Así que el apóstol Pablo felicita a la comunidad de Corinto por conservar las tradiciones, las enseñanzas o doctrinas que él les transmitió. ¿Qué enseñaba Pablo? El apóstol Pablo enseñó la tradición que le dejó Jesucristo. Es decir, lo que Cristo mandó que se hiciera. Vamos a ver 2 Tesalonicenses 3:6. 2 Tesalonicenses 3:6. ¿Quién lo tiene? Yo. A ver. Dice, ¿no? 2 Tesalonicenses 3:6. Ahora os mandamos, hermanos, en el nombre de Jesucristo, que os apartáis de todo hermano que anduviere fuera de orden y no conforme a la doctrina que él recibió de nosotros. Ajá, así es. Entonces hay una doctrina, o sea, una tradición que Pablo les enseñó. Y dice que se aparten de los que no llevan esa doctrina, o sea, esa tradición. Recordemos que podemos decir que sinónimo de tradición es enseñanza transmitida o doctrina. ¿Sí? Es lo mismo. Según vimos en el diccionario, dice que vivan apegados a las enseñanzas, a las doctrinas o tradiciones que los apóstoles les han dejado. O sea, ese es el evangelio, entonces, lo que dijo Jesucristo. Es tradición. Ahora vamos a ver las tradiciones malas. Estábamos viendo ahora la tradición buena, ahora vamos a ver la tradición mala. Dijimos que había una tradición mala y una tradición buena. Y decíamos que la tradición mala son enseñanzas de hombres. No es enseñanza que viene de Jesús, sino enseñanza de hombres. Así que vamos a ver ahorita, entonces ahora Mateo 15:3-9. Jesús les preguntó, ¿y por qué también ustedes desobedecen el mandato de Dios para seguir sus propias tradiciones? Pues es lo que dice, el mandato de Dios para seguir ¿qué? Sus propias tradiciones. Entonces están siguiendo tradiciones de hombres, ¿se fijan? Le está diciendo los judíos. ¿Sí se capta eso, verdad? Están siguiendo sus propias tradiciones. No siguen la tradición de Cristo, sino las propias tradiciones de ellos. Esos 2 mandamientos. A ver, ¿qué más? Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Pero ustedes afirman que un hombre puede decirle a su padre o a su madre, no puedo ayudarte porque todo lo que tengo lo he ofrecido a Dios, y que cualquiera que diga esto ya no está obligado a ayudar a su padre o a su madre. Así pues, ustedes han anulado la palabra de Dios para seguir sus propias tradiciones. Hipócritas, bien habló el profeta Isaías acerca de ustedes cuando dijo, este pueblo me honra con la boca,
pero su corazón está lejos de mí. De nada sirve que me rinda culto, sus enseñanzas son mandatos de hombre. ¿Se fijan? Entonces, son mandatos de hombres, que no es mandato de Cristo. Ahora vamos a meternos ya en nuestro ambiente en que vivimos. Y vamos a ver quién es el que sigue tradiciones de hombres y no tradiciones de Dios. O sea, quién sigue la mala tradición. Y vamos viendo quién es. ¿Quién dice, por ejemplo, Jesucristo no está en la hostia consagrada? ¿Quién es lo que dice eso? Pues están separados. Entonces ellos son los que tienen la mala tradición. Eso es tradición de hombres. ¿Qué dicen cuando dicen, no hay que confesarse con un hombre pecador? Son tradiciones de hombres. Eso no viene de Dios. Son tradiciones de hombres. Entonces ya, ¿quiénes son realmente los que siguen tradiciones de hombres? Ellos. Jesucristo dejó solamente una iglesia. ¿Y qué dicen ellos? Que hay muchas iglesias. Entonces, ¿quién tiene la mala tradición? Ellos. Ellos son los que siguen tradiciones de hombres. Y luego le achacan a los católicos que nosotros somos los que seguimos tradiciones de hombres. ¿Por qué? Por la ignorancia que tienen. Porque la enseñanza que les han dado los pastores, les han metido eso en su cabeza, ¿verdad? Y ellos, lo que su pastor le dice es lo que es cierto, no lo que dice la palabra de Dios. Así que, ¿sí se van fijando en eso? ¿Quiénes son los que siguen las tradiciones malas? Bueno, pero a veces por lo mismo cuando se confrontan con la verdad, no quieren aceptarlo. Así es, cuando ya ven, por ejemplo, el video que acabo de subir, estuve con unos testigos de Jehová, como yo les expliqué, así bien, y les hice entender bien las cosas, pero ellos siguieron aferrados. De todas maneras dijeron que, aunque ya reflexionaron y aceptaron, de todas maneras no se dieron por enterados, ni que estaba bien, o no. No, usted según su pensar y nosotros según nuestro pensar. Nosotros respetamos lo que usted piensa, pero no entienden y no captan y no se abren a lo que dice la palabra de Dios. En su conciencia lo llevará. Así es. Entonces, esto pues, claro que hay que amarnos a todos, porque así es como nos manda Dios, tenemos que amarnos todos. Piensen como piensen, pero uno tiene que aclarar lo que está mal. Así porque imagínense que Jesucristo dijera a los judíos, pues hay como piensen ellos, que al cabo creen en Dios, porque los judíos creen en Dios. Pues que sigan así, no hay problema. No, Jesucristo dice que no, él trae una enseñanza y hay que obedecer la enseñanza. Como muchos decimos, al fin y al cabo es el mismo Dios, ¿no? Y es a todas partes. Es la misma. Como yo le dije a uno de ellos, mira, una cosa es hablar de Dios y otra cosa es seguir a Dios. Y eso me vino a mí, sí, digo, ¿por qué? Porque yo hablaba mucho de Dios, pero cuando comulgaba, cuando me confesaba, nunca. Y yo no sabía precisamente que había tradición buena y tradición mala. Un ignorante total. Y precisamente los que nos envuelven son personas que los tienen engañados. Entonces, esto es conocimiento muy bueno para nosotros los que estamos en la tradición buena, conocer para poder dialogar. Y también para hacer luz para los demás. Nomás que recordemos una cosa, que esto nos compromete con Dios. ¿Sí? Es decir, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios no es para quedarnos con ella, sino es para transmitirla más adelante. Porque si yo me quedo con esto, Dios me va a pedir cuentas a mí. ¿Por qué no transmitir lo que yo sabía? Sí, porque esto nos va a exigir más. Entre más conocimiento acá. Y yo oigo malamente lo que dicen muchos católicos y yo lo respeto. No, yo no quiero saber nada de la Biblia porque Dios me va a exigir. Yo me quiero saber. No. Y mamá. Sí. Entonces, es verdad. Yo porque yo digo, yo hago los temas. Pero no hay que tener miedo, hay que ser valientes, precisamente por lo mismo, porque nos da la fuerza, nos da el conocimiento, como él lo dice.
Y yo no sé la Biblia. Les da miedo, tienen miedo. También hay otra cosa también, es que hace falta evangelización en las personas, porque la felicidad está en Jesucristo y en hacer lo que Él nos dice. Las personas piensan que esto es una carga muy pesada, que no se va a poder soportar o no sé qué, pero no piensan que Dios da felicidad, porque en Él está la felicidad, no en otra parte. No, obedeciendo a Jesús se encuentra la felicidad, y lo dice: dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Así es. Así que mientras más nosotros obedezcamos a Jesús, más felices vamos a ser. En medio de dificultades y problemas, eso no se quita. Sí, pero vamos a ser felices mientras más obedezcamos a Dios. Bien, vamos a ver ahora, ¿alguien le di Colosenses 2.8? ¿Colosenses 2.8 o Marcos 7.3? Marcos 7:3. Marcos 7.3. Porque los fariseos, al igual que el resto de los judíos, están aferrados a la tradición de sus mayores y no comen nunca sin haberse lavado cuidadosamente las manos. Entonces esas son tradiciones malas. Sí, porque son de hombres. Porque son tradiciones de hombres, no lo que dijo Dios, sino lo que dicen los hombres. Entonces es una tradición mala. Volvemos para atrás otra vez, como decía, ¿no? Sí. Tradición es todo lo que se transmite por escrito o de viva voz, son costumbres o doctrinas o enseñanzas, eso es tradición. Ajá. Entonces no podemos decir, es que ellos se basan en la tradición y pensar que tradición es mala. No, hay que distinguir, hay tradición mala y tradición buena. La Biblia es una tradición. ¿Por qué? Porque son doctrinas, son enseñanzas, es tradición. Una vez escuché a unos hermanos que decían que por qué nosotros hacemos la pasión de Cristo, que por qué que eso ya no debemos de hacerlo, que por qué ellos no aceptan eso de que nosotros ahí vamos otra vez así con esa pasión de Cristo cuando se hace cada Semana Santa. Sí, ellos dicen que eso es una tradición, ir con la cruz cargando en la calle, y que eso es tradición. No es tradición, está en la Biblia. Que vean ahí cuando Cristo iba cargando la cruz, eso es evangelización. Uno evangeliza de ese modo, para que la gente vea los sufrimientos que pasó Jesús. No lo decimos de viva voz, pero se dice con las imágenes y con lo que está haciendo, que Jesucristo murió por nosotros en la cruz y que sufrió mucho. Así que eso no es tradición mala, eso es tradición buena, porque está en la Biblia. Solamente que no estuviera en la Biblia, que Jesús fue caminando y que entonces sí, podía ser. Pero eso está en la Biblia. Así es. Creo que hasta ahí se acabaron las citas bíblicas, ¿no? Sí. Bien. Entonces ahorita vamos bien, vamos a ver. Entonces, ¿qué es la tradición? ¿Qué es la tradición? Entonces, ¿qué es tradición? Enseñanza, doctrina. Ajá. Así lo dice el diccionario. Cuando uno va a dialogar con alguien, tiene que primero decir, bueno, ¿qué entiende usted por tradición? Y después vamos a ponernos de acuerdo, porque si no, entonces cada quien va a pensar lo que quiere. No, primero vamos a ver qué es tradición. Como les decía que el otro día que estuve platicando con los testigos de Jehová, dije, vamos a ponernos de acuerdo, porque usted habla de imágenes, y estuvo hablando de ídolos, mucho rato habló, ídolos que tienen ojos, no ven, ídolos, decía ídolos. Y cuando decía ídolos, no se refería a puras imágenes, se estaba refiriendo a ídolos, pero en su mente ya traía la idea, esa persona traía la idea de que imagen es ídolo. Ahí lo traía en su mente, pero yo dejé que terminara para aclarar las cosas. Y al final le dije, bueno, vamos a precisar qué es ídolo y qué es imagen y qué se entiende por la adoración, porque si no, no podemos dialogar así. Y ya una vez establecido qué se entiende, entonces ya podemos hablar.
para poner las cosas en su lugar. Y hay que pedirle paciencia a Dios, porque a veces no tienen paciencia. Así que hay que armarse de paciencia. Cuando uno está escuchando, hay que escucharlo con atención, con respeto, y pedirle a Dios que nos dé paciencia. Así es, porque no es tan fácil. O sea, la primera vez que yo hablaba con ellos, yo no aguantaba mucho. Y yo digo que una cosa que es tan importante es que todos los católicos escuchemos esta enseñanza. ¿Para qué? Para que seamos más firmes en la iglesia verdadera en la que estamos, que es la iglesia católica. Porque si no, van a ser engañados. Sí. Entonces yo, por ejemplo, yo era de las personas que yo no sabía nada, pero estoy poniendo mi granito en las escuchanzas y las enseñanzas. ¿Para qué? Para saber realmente y reafirmar que estoy en la verdadera iglesia, que es la que Cristo fundó. Así es. Bueno, ahora vamos a ver otra de las partes de también. Dicen, acuérdense que dicen que eso de rezar el rosario y todo también es tradición de hombres. Ok, cuando le digan así eso, hay que decirle, mire, aquí está en la Biblia el Padre Nuestro, aquí está en los Salve María, y aquí dice la Virgen María, desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Por lo tanto, no es tradición de hombres. Nosotros estamos haciendo lo que la Biblia dice. ¿Qué dice la Biblia? Que todos los hombres van a felicitar a la Virgen María. Y eso es lo que hacemos nosotros en una fiesta cuando vamos a la procesión, llevamos una imagen de la Virgen, eso se hace. Cuando el ángel se le apareció, le dijo Dios te salve María. Llena eres de gracia. O sea, el ángel que está en la Biblia. Está en la Biblia. Si el ángel le dice a la Virgen María, le dice, salve llena de gracia, el Señor está contigo. Pues nosotros también podemos decirle así. Si el ángel le dice, como a llamar razón nosotros, y eso se lo mandó Dios a decirlo. O sea, Dios mismo le dice, vaya, dile esto. Sí. Así que no es tradición eso. Eso es lo que está, porque el rosario es bíblico, como ya vimos en otro tema. Ahora vamos a ver, entonces distinguimos que la tradición son mandamientos, noticias, evangelio. Que todo lo que viene de Dios. Cuando hacen lo que Dios dijo, entonces es buena tradición, tanto por escrito como de viva voz, y entonces es buena tradición, porque son enseñanzas de Jesús sanas. Ahora vamos a ver 1 Timoteo 3:4. Y José 2 Colosenses 2:8. Colosenses 2:8. Y Ibérica 2 Timoteo 4:3. 2 Timoteo 4:3. Y 1 Timoteo 3:15. Y si alcanzamos 2 Timoteo 3:16 con la señora Lupe. ¿Cuál? 2 Timoteo 3:6. A ver, el mapa de 2 Si alcanzamos, porque ya nos va a llegar la hora. ¿lo vas a hacer en 3 partes también? Sí, pero no alcanzamos. Ajá, sí. ¿Los 2 Colosenses cuál? ¿La cuál? Colosenses 2:8. ¿Ya lo tienen todos? Sí. ¿Alguien falta? ¿Chavo, ¿la tienen? No. Ya la tengo. Todos, porque si no luego no ponemos atención. 2 Timoteo, ¿qué es? 2 Timoteo 3:16. ¿Ya están todos? No, Bien, entonces estamos viendo el tema de la tradición. Y estamos mirando que los que siguen por tradiciones son los que no son católicos. Por eso es que cobran el diezmo, porque se basan en tradiciones.
Tradiciones que no están en la Biblia. Están en la Biblia, pero en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no está eso. En el Nuevo Testamento no hay diezmo. Y también los del séptimo día también están con tradiciones de hombres. ¿Por qué? Porque están observando el Antiguo Testamento, eso ya no. Jesucristo vino y dejó el Nuevo Testamento y quitó el sábado. Bien, entonces se van viendo, vamos viendo con claridad entonces que los que seguían por tradiciones son los que no son católicos. Bien, porque no se basan en lo que dice la palabra de Dios. Fundan una iglesia y dicen que no hay problema, que Jesucristo no fundó ninguna iglesia. Así. O bien dicen a veces, no, es que ya no sirve esa iglesia que fundó Cristo, porque se echó a perder. Pero la palabra de Dios dice otra cosa. La palabra de Dios dice claramente, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que eso es tradición de ellos. Bueno, eso lo dice en Mateo 28, 19, 20. Ok, entonces vamos a empezar con la cita bíblica. 1 Timoteo, ¿verdad? 1 Timoteo 6, 3, 4. ¿Qué dice? ¿A quién se la di? 1 Timoteo 6. ¿A quién se la di? ¿Viste 1 Timoteo 3? No, pero tú no veas esa, porque yo te basaste en la que te di, porque hay muchos Timoteos. ¿A quién le di 1 Timoteo 6? A mí no. No. ¿A quién fue el primero? Chavo, ¿verdad? No me dijo. ¿Fuiste todo o quién? A mí no me lo dio. Bueno. ¿A Susana? Entonces es 1 Timoteo 6. 6, 3, 4. ¿Lo digo yo o bien? Ahí va. A ver, 1 Timoteo 6. 3, 4. Dice, aquí está. Si alguno enseña en otra forma y no se entiende a las palabras auténticas que son las de Cristo Jesús nuestro Señor y a la enseñanza que honra a Dios, ¿le sigo? Sí. Es un ciego que no entiende nada. ¿Hasta ahí? Sí, otra vez. Si alguno enseña en otra forma. Hasta ahí. Si alguien enseña en otra forma. Esos son, entonces van a ser enseñanzas de hombres si enseña de otro modo. No es la sana doctrina o la sana tradición, sino es otra cosa, lo que está enseñando. ¿Qué más? Dice, si alguno enseña en otra forma y no se entiende las palabras auténticas que son las de Cristo Jesús, nuestro Señor, y a la enseñanza que honra a Dios, es un ciego que no entiende nada. Así es un ciego que no entiende nada. ¿Se fijan? Entonces, las personas que no son católicas son ciegos que no entienden nada. Piensan que saben muchas cosas, pues, pero eso no. Así que es importante ver que aquí la Biblia nos está poniendo en su lugar a cada quien. ¿Se fijan? ¿Qué cita era? Es 1 Timoteo 6, 3, 4. 4. Ahora vamos a ver 2 Timoteo 4, 3. 2 Timoteo 4, 3. Dice, porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. Más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieran oír. Así es. ¿Y eso cuándo está pasando eso? Sí, la gente ya no quiere escuchar la sana doctrina, sino dice que se van a buscar maestros que les enseñen lo que ellos quieran oír. O sea, va una persona a una secta y va para que le gusta lo que hablan ahí. Sí. Le gusta lo que dicen, es todo, ¿verdad? Porque va a buscar una doctrina que le guste, que se le acomode, no a la sana doctrina, sino lo que él quiere, a su gusto, ¿sí? Porque la enseñanza verdadera le cuesta trabajo, sí, porque es muy fácil decir, acepto a Cristo como mi Señor, eso es muy fácil decirlo, ¿sí? Porque dicen ellos, nomás acepta a Cristo y ya eres salvo.
Ajá. Ya es todo, no necesita hacer obras, nada de eso, no, con que le acepto ya se salvó. No es así. Esa no es la enseñanza correcta. Y la gente le gusta eso porque, pues que bien sabe. No me tengo que confesar, no tengo que, es más, ni hacer obras de caridad tampoco. Hay cuando pueda, pues lo hago, ¿no? Pero, ¿por qué? Pues porque se acomoda muy bien. Y cuando quiero voy al culto y con uno no, porque, porque así le llaman ellos el culto. Así que, pues eso son doctrinas de hombres, eso. Y la sana doctrina, la buena doctrina, es la que tiene la Iglesia Católica, que es la que dejó Jesucristo. Vamos a ver ahora 1 Timoteo 3:15. ¿A quién se la di? No sé. Ahí en Timoteo 3:15. No, 3:16, ¿no? Ok. ¿A quién le di 3:15? Es que esa me la vengo no me bueno. Ok. Pero si me demoro para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. ¿Me sigo? Otra vez. Pero si me demoro para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. La iglesia es el pilar y base de la verdad. Sí, la iglesia, ¿cuál iglesia? Pues la que Cristo dejó, el otro. Entonces, esa es la que tiene, la que es la base y la columna de la verdad, la iglesia que Cristo dejó. Esa es la que tiene la verdad, la verdad completa. Las demás iglesias tienen la verdad, sí, pero no completa. Porque la misma palabra de Dios le dice Jesucristo, cuando venga el Espíritu Santo los llevará a la verdad total, a la verdad completa. Vino el Espíritu Santo a la iglesia y los llevó hasta la verdad completa. Y esa verdad completa, ¿dónde está? Pues escrita en las cartas de los apóstoles, ahí está. Entonces, y ahí dice que esa iglesia, la que Cristo fundó, es base y columna de la verdad. Así que, y de la verdad completa. Entonces, ya como estamos viendo, entonces, la mala tradición son costumbres o mandamientos, noticias que no dijo Dios. Eso es la tradición mala. Porque son mandamientos de hombres. Así es. Son mandamientos de hombres. Y hasta aquí lo vamos a dejar. Entonces, ahí nos quedamos. Y, bueno, vamos a ir con la consulta. ¿Cómo? Tengo unos minutitos más, nada más, ¿hay alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Vamos bien? Entonces, hay tradición mala y tradición buena. Y el Evangelio todo es tradición, porque son doctrinas, enseñanzas. ¿Okay? Entonces lo vamos a dejar así para la próxima semana. Ya ahorita estamos de acuerdo. Ya está. Sí, ya estamos de acuerdo para. La prueba sí es porque a lo mejor le hablan. Sí, pero él no, porque pues él no ha venido. Él no sabe todavía de qué se trata. Hasta que terminemos esta lección, hasta entonces le doy la prueba. Ya que la terminemos esta. Sí, arriba. Sí. Así lo que no vino la semana pasada. Y no va a venir. No me toca trabajar.